¿El amor será un sentimiento que surge espontáneamente o es algo que se va construyendo con los detalles, con el tiempo, con el dedicarle a la otra persona también parte de nuestro ser? ¿Es algo efímero? ¿Es algo que así como llegó se va? ¿O es algo más profundo, que tiene un pilar mucho más fuerte y unas raíces profundas? De eso y más nos habla en su libro El arte de amar, Eric Fromm. El día de hoy vamos a continuar en Galaxia Anaberta con este tema maravilloso que es el amor. Un concepto que muchos hemos escuchado y hemos a lo mejor empleado en muchas ocasiones, pero que aquí se hace una investigación profunda y una reflexión en torno a lo que podría significar amar y aparte el hecho de que se vuelva un arte el amor. Entonces vamos a iniciar con estas cuestiones y voy a invitar a Soge para que se una a nuestra transmisión del día de hoy, esperando pueda acceder sin ningún problema a este en vivo. Y eh, hola Soge, qué gusto Hola. tenerte hoy aquí en Galaxia Anaberta, que forma parte de esta sección del mundo según Soge Polkaem. Nuevamente reitero mi mayor agradecimiento al considerarme para formar parte de tu equipo de trabajo de este proyecto. Y, eh, y bueno, estábamos la otra vez hablando de lo que era el amor maternal, el amor paternal, el amor fraternal, eh, y por qué era un arte el amor. Ahora vamos a pasar a otras cuestiones que también se abordan en el libro, que es, por ejemplo, entre ellas el amor erótico con respecto a la exclusividad, el amor a sí mismo y el amor a Dios, y cómo en la actualidad este amor se ve de cierta manera desintegrado socialmente. Em, ¿Me podrías indicar cuál quieres que abordemos primero o yo lanzo la primera pregunta? Bueno, vamos a dejar el amor a Dios y la desintegración del amor en la sociedad actual como los temas quizás más importantes o que puedan tener más interés, porque los otros son muy específicos, el amor a uno mismo y el amor erótico, ¿no? Dijiste también, pues son Y el dos. amor a Dios. Sí, yo dejaría esos dos para el final, el amor a Dios y la desintegración del amor en la teoría del arte de amar, de Disfrón, para el final. Pero bueno, yo me ajusto a lo que mande la señora Ana Berta, que es la dueña de la galaxia. Bueno, todavía no señora, señorita, Bueno, pero señorita, mi perdón. trabajo me ha... bueno, vamos a empezar eh, con esta cuestión de cómo eh, el amor erótico a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo desde la exclusividad. ¿Y qué implica esa exclusividad? Que siempre vamos a estar eligiendo a la misma persona constantemente, pero a sabiendas de que esa persona nunca va a ser la misma, como nosotros tampoco somos los mismos que éramos ayer, y mucho menos los que somos apenas hace unos instantes, no hace unos años tampoco. Por todo lo que vamos viviendo, por todo lo que, cómo se va modificando nuestra ideología en todos los temas, el crecimiento espiritual o no que pueda haber en nosotros, el crecimiento físico y por supuesto también el conocimiento intelectual. Entonces, ahí la pregunta es, ¿se llega realmente a conocer a la persona amada y a uno mismo por completo en algún momento de la vida? ¿O siempre habrá algo nuevo que descubrir en la otra persona? Hola, Liz. Hola a Bueno, todos los que se van. lanzas un poco la pregunta, entiendo yo, ¿no? Sí, Bueno, pues yo te diría que para bien de las personas, de los seres humanos, de las parejas y de las formas de amor, más vale que sigamos siendo un misterio, porque de hecho lo somos. Por mucho que queramos, el ser humano no logrará nunca conocerse, digamos, en términos absolutos, así es. sino que además la vivencia, la experiencia del misterio
en este caso puede ser a través de la experiencia de un amor erótico, romántico, que derive pues en una, vamos a llamarle, pues, en un compromiso existencial, vital, a largo plazo, hasta que uno se vaya para el barrio que sea. Pues yo creo que implica conocerse en cada día. No hay un conocimiento. Y malo si te conoces totalmente desde el primer día. Totalmente. Primero, porque no es posible. Y segundo, porque no es bueno. Yo creo que el hecho en sí de que las personas tengamos ese fondo de misterio, como lo tiene la realidad, pues es lo que hace de nosotros una maravilla. Es lo que hace de nosotros también, en el fenómeno del amor, por ejemplo, que es uno de los fenómenos más excelsos o más importantes, también tiene sus rasgos negativos, ¿no? Porque un amor puede derivar en todo lo contrario, en el odio, ¿no? En la destrucción, tanto de uno mismo como de la pareja, como de... En fin, esas son cosas que las analiza Erich Fromm muy bien en el libro, ¿no? Entonces, yo creo que fundamentalmente sí, a la pregunta que tú haces, yo creo que sí, en el amor erótico, en el amor a uno mismo o en el amor a lo que sea, uno debe partir de la base de que lo bueno es vivir la experiencia de conocerse. Lo bueno e importante es vivir la experiencia continua que se transforma en el tiempo, como tú muy bien insinuabas, y que va cambiando, porque el ser humano es obvio que cambia de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a mayorcito, que puede cambiar sus circunstancias en todos los sentidos, desde las sociales, las condiciones económicas, las propias psicológicas o intelectuales. El hombre, la mujer, el ser humano, es un ser en transformación. En ese sentido yo ahí soy aristotélico, cuando hablaba de no la semilla y la encina, pero que está siempre en cambio, en continua transformación. Eso representa, evidentemente, para algunas personas un problema. Pero yo creo que si uno es maduro, si uno es adulto, si uno tiene una psicología, un intelecto y una serie de valores, digámoslo así, positivos, porque se entienda, pues va a vivir esa experiencia de un modo distinto a quien se crea que lo conoce todo, que ya el primer día, ¿verdad?, ese flechazo, pues ya acabó con las barreras y por tanto este es el objeto de mi amor y ya, bueno, pues sí, ese puede ser un buen principio y seguramente es un buen principio, pero precisamente Erich Fromm dice que muchas veces la intensidad de ese enamoramiento tiene más que ver con la soledad anterior y con la sensación de soledad anterior del individuo, sea la mujer o sea el hombre, que con la experiencia positiva, solvente, intelectualmente, emocionalmente, tú llamas espiritualmente. Bueno, yo lo digo pero desde otra concepción, ¿no? Pero me sirve el término. Pues no se puede pensar uno ser tan listo, ¿verdad? Como que el objeto que encuentras ya como enamorarse, pues no. A veces esa intensidad del enamoramiento puede ser un indicativo precisamente de lo que apuntaba Erich Fromm muy bien, un síntoma de debilidad. ¿De cuál? Pues de que esa persona no era suficientemente madura y muy probablemente vivía lo que es para él clave a la hora de explicar la experiencia o la teoría del ser humano y por tanto del amor, el sentimiento de separatidad. Ese sentimiento psicológico profundo en el que en algún momento el ser humano se ve como un ente separado y busca nuevamente una religación, una unión que lo vuelva, si no al paraíso, no hablo yo aquí del paraíso religioso, que yo soy ateo, pero entiendo al que es creyente. Esa condición, digamos, de que estás en el mundo y no te enteras de nada, estás bien, en fin, que parece que funcionas, bueno, pues no, la separatidad te genera ese deseo, incluso a veces de culpabilidad, de vergüenza, de tal. Y si tú te enamoras
muy intensamente, puede ser un indicativo de que eso, de que tú lo que te pasa es que estabas muy solo, de que no te querías a ti mismo en una manera correcta y por tanto estabas en una situación de debilidad. Y ante una situación de debilidad uno se puede agarrar un clavo ardiendo. Y si no tiene una psicología solvente, un cierto intelecto desarrollado, una cultura, digamos, por entendernos, pues puede caer fácilmente en esa visión idílica del enamorarse. Yo, por supuesto, que no estoy en contra de enamorarme. Yo me enamoré. Yo me enamoré de mi mujer en su día. Y lo que pasa es que debe de ir acompañado con otras cosas. En el caso de Erich Fromm, respeto, cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento, que eran un poco las claves, ¿no? Sí. No sé si con Y este contexto a tu pregunta. sí, claro que sí, estos cuatro pilares que acabas de mencionar, pues son precisamente lo que va a construir una relación. ¿Por qué? Porque va a basarse en la comunicación. Por acá dicen, huimos de la soledad, entonces buscando amor donde a veces no existe. Y sí, precisamente, y por eso Eric Fromm nos habla de algunas formas para salvarnos de esa separatidad sin caer en la mera idea de que el deseo sexual lo cumple todo, ¿no? Entre ellas, pues que nosotros nos atrevamos a hablar de lo que conforma nuestra identidad, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros sueños, de nuestra vida como tal. También, pues, ser capaces de demostrar esos aspectos que a lo mejor con otras personas externas no los sacaríamos a flote, ¿no? Al mismo tiempo que se debe de buscar un interés común frente al mundo que le rodea, ¿no? Es como hacer una forma de equipo que después también critica más adelante en su libro, pero bueno, ahorita vayamos mencionándolo de esta manera. Y que también con esa persona sintamos esa confianza para poder em, mostrar en determinado momento si estamos sintiendo tristeza, enojo, que no nos inhibamos, ¿no? Que sean esas pruebas de que hay una verdadera intimidad, porque muchas veces desde el punto de vista del autor se confunde la atracción con el amor. ¿Y qué es esto? Que a veces lo que ya nos decías nos mueve el ya no querer estar solos, el sentir deseo de conquistar o de ser conquistado, eh, por el hecho de ser vanidosos también, ¿no? También la vanidad nos mueve a querer tener un acercamiento más íntimo con la otra persona, pero eso no es el amor. Y él nos va construyendo un nuevo concepto de este término. Entonces, allí, por ejemplo, nos dice, basándonos en esta traducción, hay muchas otras, pero la idea es la misma, se conserva el sentido. Como la mayoría de la gente une el deseo sexual a la idea del amor, con facilidad incurre en el error de creer que se ama cuando se desea físicamente. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que no nos vamos a basar solo en la apariencia para amar al otro. Tenemos que fijarnos en muchos otros detalles que también están implícitos en su propia personalidad, en lo que busca convertirse, en lo que ha sido, en lo que le ha formado y en lo que ha decidido no, no ser también, porque eso también nos está hablando de la otra persona. Y para ello, ¿con qué lo vamos a fusionar? Con una palabra que hemos escuchado a lo mejor como algo un poco cursi, pero este término es la ternura. ¿Nos puedes hablar un poco de ello, Soge? Bueno, sí, a ver, vamos a ver, la ternura es una cosa muy hermosa, porque la ternura siempre nos retrotrae a la infancia, a la relación de tu mamá contigo de niño, a la relación entre los niños. Bueno, la ternura es un cuidado que a priori parece infantil, pero que es muy importante. Tú tocabas, yo creo que un par de aspectos fundamentales de la teoría del amor de Erich Fromm en cuanto a la sexualidad, que es muy engañosa,
el propio Arthur Schopenhauer tenía una concepción del amor que venía a decir básicamente que el amor no era más que el ardid para repetir la especie, para reproducir la especie. Es decir, le daba casi más importancia porque tenía esa visión de la voluntad como fuerza que nos obliga a todos, y por tanto la sexualidad como emoción, como pulsión, es lo que hace mover al individuo. Y Erich Fromm le da ahí un poco la vuelta a las teorías del gran psicólogo que fue el origen un poco de este debate, que es Freud, el propio Freud. Porque Freud evidentemente le daba muchísima importancia a la sexualidad. ¿Por qué? Tenía su lógica, porque la sexualidad en su época decimonónica pues era un tabú. Entonces le cayó en darle excesiva importancia a la sexualidad para resolver los problemas neuróticos de las personas, y en relación al amor, pues por supuesto, era una cuestión puramente casi sexual. Erich Fromm le da un poco la vuelta ahí, en el sentido de que Erich Fromm mete algo de sociologismo, de que las condiciones también, el contexto tal, pues condicionan, y que el amor no es solo el sexo, que el sexo puede ser precisamente engañoso en ese sentido, ¿no? Que una atracción física, una atracción tal, pues es normal, lógica, pero puede ser, si no enfermiza, sí engañosa. Porque el amor tiene que implicar algo más que eso. Si no, sería mera reproducción, mera evidentemente conservación de la especie y poco más. No, Erich Fromm le da la vuelta ahí, y yo creo que un poco socava ese a priori fundamental en la teoría de Freud, de que la sexualidad, la teoría sexual de Freud, pues era la clave un poco para resolver los conflictos, que era un poco la madre del cordero. Entonces Erich Fromm plantea que no, el individuo tiene unas potencialidades, el individuo tiene unas capacidades, y amar es una de ellas. ¿Y amar qué implica? Bueno, no me voy a repetir en esos cuatro elementos que él planteaba, ¿no? El cuidado, el respeto, responsabilidad y conocimiento, que son fundamentales, sino que le da la vuelta en un sentido. Normalmente la gente vive con la sensación de que es más importante el objeto del amor que el amor mismo, que la potencia de amar que tenemos, que la capacidad de amar que tenemos. De ahí que él decía que era más importante dar que recibir. Aquí se coloca más en el lado del amante en profundidad que del amante engañoso que puede caer en las redes facilonas y muy brillantes, ¿verdad? Ese brillo del enamoramiento, de que se caen las barreras y ves a una persona y la idealizas. Es un amor platónico, ¿no? Digamos, lo idealizas y pierdes un poco la perspectiva de la realidad. Pues Erich Fromm ahí habla de dar como la principal, porque ¿qué es lo primero que tiene un ser humano como individuo? Su esencia. A él mismo. Uh-huh. Lo mejor que puedes dar, y es impotente el individuo que no puede dar, no solo temas o cuestiones materiales, que son trascendentales, porque evidentemente si una persona, una pareja no puede dar alimentos a sus hijos, no puede darle un hogar, pues eso son cosas materiales importantísimas, son la fragua también del amor. Pero no, él habla de que lo primero que nos tenemos es a nosotros mismos. Por tanto, el primer objeto ya del amor, del amor a uno mismo, visto de una determinada manera, pues es fundamental. ¿Por qué? Porque la persona que se ama a sí mismo tiene la gran capacidad de dar. Y dar es más importante que recibir. Ahora bien, si tienes la suerte de que en el compañero, en el amado, en el amante, encuentras también esa misma forma en que él o ella quiere dar lo mejor de sí, quiere dar realmente los valores más excelsos, las capacidades más importantes que tiene, no las materiales, sino darse uno mismo, el cariño, el amor, la comprensión, el conocimiento, la ternura. Porque al fin y al cabo,
la ternura suena como eso, una cosa infantil. Bueno, pues yo creo que el cariño y la ternura, por ejemplo, son el gran alimento del amor. Si tú no expresas cariño o ternura o pequeñas... evidentemente, si uno trabaja 8 horas, pues sale del trabajo cansado. Si uno no expresa eso día tras día y se pasa temporadas sin que la persona que quiere, que ama o que dice que quiere y que ama no las encuentra, pues evidentemente eso poco a poco va apagándose como una vela que no tiene, es una fragua que no hay, ¿verdad? No tiene ahí. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que, no sé si con esto un poco voy en la línea de que tú planteas, yo creo que sí. Es importante no creerse que el enamoramiento es lo fundamental, es una parte quizás trascendental, pero lo importante no es el objeto, lo importante es la capacidad de amar. La acción, La sí. acción de amar. Entonces, Erich Fromm es, en cierto modo, de tradición freudiana, pero dándole la vuelta con cierto sociologismo, también es pragmatista, es decir, hay que pasar a la acción, no es solo la idea, ¿verdad?, de un amor. No es el ágere y el páquere, ¿no? Como se suele decir. No pienses en un amor platónico idealizado, no. Luego, oye, materialízalo, ¿cómo? Pues poniéndolo en práctica, en tu práctica diaria con esa pareja, pues sufriendo a veces también, porque el amor también es compartir el sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que la teoría del amor de Freud tuvo mucha influencia, la sigue teniendo. Bueno, yo tengo aspectos ya más críticos, pero en definitiva, para mí fue un libro, lo repito aquí, de cabecera durante muchos años y sigue siendo pues una referencia que aún hoy releo de vez en cuando. Quizás para recordarme cómo se debe de amar. Sí, es un libro que les recomendamos ampliamente, Soji y yo, porque van a encontrar muchas respuestas en algunos momentos y también muchos cuestionamientos que debemos hacernos en algún punto de nuestra vida para saber cómo estamos amando y qué significa para nosotros el amor, porque eso es lo primordial, saber primero qué es para nosotros amar a alguien y recibir amor, ¿no? Por aquí, amantes del arte.ec, Luisa, un abrazo hasta Ecuador, dice, si no nos amamos a nosotros mismos, no tenemos amor para dar. Exacto. Y por aquí, conectarte, guión bajo triple A, es que el ser humano vive con demasiada sed de ser amados y no en la búsqueda de nuestra capacidad de amar. Y allí es donde radica el error desde el punto de vista de Eric Fromm. Cuando no nos planteamos que el amor necesita constancia, disciplina, dedicación, tiempo, em, el dejar el egoísmo a un lado y darnos por completo, es cuando regularmente fracasa el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahorita que estamos en el amor erótico, después vamos a pasar a los siguientes tipos de amor, no estamos viviendo a la otra persona realmente, sino que nada más nos une una atracción y ya. En la cama son fuego y ya después ya no hay más pasión, ya no hay más amor. ¿Por qué? Porque no está construido desde el conocimiento del otro, desde la esencia de ese ser que está frente a nosotros. Y por ello es que este sentimiento podría verse como que empieza, medio se desarrolla y termina. Y él lo que nos propone es, no, a ver, el amor también es un compromiso, es una responsabilidad que adquirimos, es un acto de la voluntad. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, al ser un acto de la voluntad, estamos decidiendo que queremos seguir amando a esa persona continuamente, no solo por un tiempo breve. Entonces, sí va a haber problemas, sí va a haber desacuerdos, y sí va a haber momentos en los que no podamos entendernos el uno al otro, pero lo importante es que siempre estemos conscientes de que estamos eligiendo quedarnos Claro. o eligiendo no quedarnos. Es que Ese ya claro, en cierto modo esas son las pruebas del amor.
Exacto. Las pruebas importantes del amor están precisamente en momentos críticos, en momentos de enfermedad, en momentos de situación económica tal, en momentos de zozobra, de depresión, de esto, de lo otro, en momentos de desencuentros. Ahí está precisamente la gran prueba del algodón. Porque cuando hay coincidencia, es decir, cuando el barco navega bien y todo funciona bien, pues evidentemente todo el mundo está contento y no hay hipotéticamente ningún problema. No, pero la vida nos asalta siempre con problemas, con crisis, con situaciones, y ahí está precisamente la medida, la talla de la persona, de las personas, en este caso una pareja, en la forma que sea, en cuanto al amor se refiere. Porque es ahí más que nunca donde la persona necesita a la otra, necesita de su comprensión y viceversa, de ser receptiva, de abrirse al otro, de alejarse de imposturas, ¿verdad? Como si uno fuera el dueño del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es clave pues el amor, digamos, a uno mismo, porque las formas de amor a uno mismo pueden derivar en sanas o en insanas, ¿no? Como puede ser un narcisismo ridículo de mirarse uno solo el ombligo y no le importa nada a los demás y creerse, ¿verdad?, el más guapo del mundo, o un egotismo acentuado como expresión clara que él mismo utiliza, Gifrón, en algunas partes del libro, no es una expresión mía. Egotismo acentuado, pues es eso, pues una persona que solo el ego y acentuado en el sentido de que pues lo engorda y no se preocupa de la otra persona. Oye, que la otra persona pues también forma parte del universal que es el ser humano, con lo cual también esa persona siente, padece, está sujeta a ires y devenires que la pueden hacer necesitar, pero necesitar sanamente por la compañía de otro, del ser amado. Entonces, bueno, en fin, yo creo que eso, lo que estás comentando, son claves totales de la obra, de esta obra del arte de amar de Fromm, ¿no? Lo que menciona el autor. Todo esto son ideas de Eric Fromm que les estamos compartiendo con mucho gusto para que ustedes, si no han tenido un acercamiento a esta maravillosa obra de no ficción, lo tengan. No, no se van a arrepentir. Es un libro precioso de principio a fin y que no nos va a dejar así como aquí no pasó nada, no, al contrario, nos va a hacer que nos hagamos muchísimas, muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones. Y Sí. por acá, guión bajo poet, nos dice, el amor, aunque intangible, siempre necesita sentir a otro, pero allí es donde está la importancia de qué conexión vamos a crear con el otro, porque no es solo una conexión física, debe de ser una conexión muchísimo mayor que lleve implícitos muchos más factores que solo la atracción física. Por aquí conectarte guión bajo triple A, podríamos entonces sacarle todo el romanticismo que le han puesto al amor y decir que el amor se aprende. ¿Tú qué opinas, Bueno, Sile? a ver, la teoría de Erich Fromm básicamente parte de la base de que amar es un arte. Ajá, por lo No es tanto se cuestión de un objeto y de una casualidad y de una suerte. Amar es un arte. Y si es un arte, Erich Fromm plantea que todo arte necesita conocer la teoría, tener una teoría solvente sobre el ser humano, y en este caso sobre una de las facetas del ser humano, que es el amor, Ujú. y tener también una práctica. Por poner un ejemplo claro, vamos a poner el ejemplo del médico. Bueno, es un ejemplo que me viene a mí ahora a la mente, ¿no? Sí. ¿A qué médico iría una persona tranquilamente a curar su enfermedad? Pues si es un médico que solo conoce teoría, que acaba de salir de la facultad pero no ha tenido práctica ninguna, hombre, puede tener un gran conocimiento teórico Ujú. y eso ya es una buena base. Pero quizás la tendencia sería buscar un médico que sepa mucho de teoría y además de práctica. Y no solo eso, sino que eso no le contente al médico, porque el médico, al igual que el amor se transforma, al igual que los seres humanos se transforman, la medicina solo puede mejorar
si amplía sus conocimientos teóricos y si amplía y mejora su praxis. Entonces, el médico que no se ponga al día de los conocimientos nuevos de la ciencia, de la tecnología, de las técnicas, etcétera, etcétera, es un médico cojo con respecto al que evoluciona en ese sentido. Cada vez es mejor médico, salvo que pierda las facultades porque, no sé, porque le entra un Alzheimer o lo que sea. Entonces, si el amor es algo así como un médico, vamos a poner el ejemplo, a lo mejor que se me ocurre a mí aquí ahora, pues el amor no está exento de romanticismo. Eso es una equivocación. Puede estar pleno de romanticismo, pero no puede caer en la romanticitis, en la inflamación de romanticismo. ¿Por qué? Porque no es solo romanticismo, porque se va a encontrar con un ser amado que mañana puede estar muy enfermo y al borde de un acontecimiento esencial que puede ser la muerte. ¿Cómo puede vivir eso románticamente una persona que ama a la otra? No, el romanticismo puede servir y es una pieza clave, es un juego, para mí es una forma de jugar también con el amor, porque el amor tiene que tener un plano lúdico también. Es La decir, seducción, el sí, juego del... Erich Fromm realmente en su concepción es hedonista, pero no un mal hedonista, porque el hedonismo un poco tiene sus orígenes en Epicuro, en el jardín de Epicuro, que fue muy criticado por los grandes filósofos en la época de Platón y Aristóteles, y era una institución que se enfrentó a ellas. ¿Qué planteaba Epicuro? Epicuro planteaba no el placer por el placer, aunque se le etiquetó así, ¿eh? No, 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 Sí, no. Epicuro planteaba que sí, había que apostar un poco por el placer, pero decía, el placer, solo por el placer, no te lleva a lo que él fundamentalmente planteaba, que era la ataraxia, no padecer dolor, y a la aponía, a la serenidad, a la tranquilidad. Pues en el amor puede haber romanticismo, puede haber hedonismo, puede haber placer, pero eso no nutre a un amor. Es más, los franceses cuando en el acto sexual se acaba en un orgasmo, ellos dicen la petite mort, la pequeña muerte. Bueno, el placer hay que saber que si tú te caes en el placer por el placer, pues mira, no es sano comerse dulces a punta pala todo el día, pero comérselo de vez en cuando y saborearlos sí que es, y no es insano. Pues en el amor es lo mismo. El romanticismo no se puede perder, no se debe perder. Debe ser una pieza que está ahí. vale. Debe de darle brillo, pero ¿debe de darle brillo a qué? A lo esencial. No, no es el placer lo esencial. Lo esencial no es eso. Lo esencial es otra cosa. Es nuestra condición de seres separados de la realidad, que eso nos afecta, nos genera esa sensación de separatividad, de necesidad de unión con el mundo, con otro ser humano, de formar pareja, de formar familia o no. Pero bueno, en el caso del amor, que puede tener muchas variantes, evidentemente lo esencial no es solo el romanticismo o el placer. Es importante, sí, y ojalá dure hasta que dure. Voy a hacer aquí una gracia, si me lo permitís. Ojalá dure el placer hasta que dura, pero, pero no es lo importante. Las parejas que ya han pasado, digamos, el climaterio, ¿no? La situación en la que el sexo pues no es la pulsión que más los mueve, estamos hablando de parejas ya mayores, ancianas o tal, la ternura, la que tú hablabas, Ana, eso los alimenta más que el placer. El Por placer aquí, para ellos es eso. Bueno, perdona. bueno, no te preocupes. Por aquí sello azul SZ dice la gratitud es parte del amor. La gratitud es parte, hombre, claro. Tú no puedes. La gratitud es, se suele decir, y con mucho acierto, que el que, en fin, el que no reconoce, pues esa gratitud en alguien, pues no es merecedor. Si alguien te produce placer, te da de sí a ti, te cuida, pues, oye,
es de malnacidos no ser agradecido. Entonces la gratitud es hermana, prima o llámese lo que quiera del amor en el sentido más lato, más profundo de la palabra. O sea que si no va acompañado el amor de gratitud, ya me diréis de que va, de ingratitud va acompañado el amor. No, no. Si una persona es ingrata con otra y tiene ese sentimiento, no puedo decir que ama. Lo puede decir un adolescente, pero si es maduro, si es una persona adulta, si no es una persona solvente emocionalmente e intelectualmente, tiene que reconocer sí o sí que la gratitud es un satélite importante del sol fundamental, que es la capacidad de amar, la capacidad de darse. Y allí entraría este otro concepto que es el autoamor versus el egoísmo, porque también plantea esa diferencia de que no debemos confundirnos con la idea de que al amarnos estamos dejando de amar al otro. No, él dice, aquí cuando uno es capaz de amarse a sí mismo, como bien dice en la Biblia y en otras muchas religiones e ideologías, pues al amarnos a nosotros también estamos amando al otro. En la medida en que nos amemos, podemos amar al otro. No podemos dar lo que no tenemos. Y por otra parte está la cuestión de que este autoamor parte de la idea de que yo también eh, soy de la humanidad, ¿no? Soy una parte esencial Claro, del resto de los seres humanos y por tanto también merezco ese amor. claro. No es un pecado, no es algo malo, sino al contrario, es un autocuidado, un saberse, eh, un ser que merece tiempo, que merece que se le escuche, porque también nosotros necesitamos escucharnos a nosotros mismos y que al contrario del egoísmo, pues no solo se va a interesar por sí mismo, sí va a enfocar también su atención en él mismo o en ella misma, pero no se va a quedar en ese punto. También va a trasladarlo a lo que el otro pueda estar sintiendo, lo que el otro pueda estar pensando, cómo el otro vive el amor. Por otra parte está el hecho de que la persona egoísta, pues es lo que decías anteriormente, no da, nada más quiere absorber, nada más quiere tomar, Recibir, recibir. no se preocupa lo que el otro quiera, ¿no? O desee. Y en tanto que haga esas acciones, pues siempre va a quedar un vacío en su interior. Siempre va a sentir esa soledad y esa frustración, porque al no dar al otro, también está como conteniendo ese amor que podría surgir en cada ser humano Claro. al darse cuenta que aquella otra persona también tiene una energía que está vibrando en sintonía o no con nosotros, ¿no? Y si es una persona egoísta, Eric Fromm nos dice, como no aman, tampoco se están amando a sí mismos. No se pueden amar. Y es algo que a lo mejor nos diríamos, pero ¿cómo va a ser eso de que no se pueden amar? Pues es que ya profundizando un poco más, es muy, muy cierto. Cuando uno no descubre que a lo mejor tiene el potencial para amar, pero no ha aprendido cómo hacerlo, es muy diferente ya teniendo la conciencia de ello a ni siquiera darse cuenta que no ama, ni siquiera darse cuenta que no sabe qué es amar, ¿no? Entonces, de allí parte todo y también de allí vamos a ver cómo el amor a Dios está muy conjugado con todo lo que hemos venido diciendo, pero antes de pasar a eso, em, me gustaría hacerte la pregunta, que yo creo que vas a contestarla de acuerdo a cómo el autor también lo plantea. En la medida en que me amo a mí mismo, a mí misma, no amo a los demás. Ya ahorita yo más o menos dije algunas cosas, No. pero ¿cómo lo ves? Claro, ¿cómo lo veo yo? Pues en ese sentido lo veo bastante parecido a Erich Fromm. Vamos a hablar del amor más desinteresado, el objeto de amor más desinteresado que plantea Freud, que es el amor fraterno, el amor al hermano, al otro, al que es como yo, al ser humano que es como yo, porque yo soy un individuo de un universal.
Si yo pienso que los demás necesitan amor y deben de quererse a sí mismos y son objetos posibles de mi amor también, pues yo no me puedo excluir del universal que es el ser humano. Excluirme, todo ser humano se quiere, todo ser humano se ama. Otra cosa es que se mal ame, que no se ame debidamente, que no se ame bajo unos preceptos que sean saludables para él. Pero el amor a uno mismo es el primer precepto. ¿Por qué? Porque si tú te amas a ti mismo, vas a dar la mejor versión de ti al otro, al desconocido. En el caso del amor fraterno, que habla ya claramente, porque es distinto el amor de una madre a un hijo, es incondicional, en fin, y el amor a Dios, que ahora vamos a conectar con él. El amor a uno mismo no se puede decir que es, si tú te amas a ti mismo es que odias a los demás. No. Si tú te amas a ti mismo bien, si te amas, digamos, saludablemente para ti, ¿quiere decir que no amas a otros? No. Al contrario, al contrario. Si tú reconoces en ti mismo la problemática de la existencia humana, al final, si te amas adecuadamente, por tanto, te cuidas, no caes en una visión idílica o engañosa, si eres respetuoso contigo mismo. Respetuoso aquí no es ni tan siquiera el autoritas, ¿no? Que casi todo el mundo el respeto es tener respeto a un padre. No, no, respeto, la raíz latina es respicere, saber mirar, saber ver. Si tú te sabes ver a ti mismo a fondo, bien, conoces al ser humano. Si eres objetivo, si te miras al espejo con honestidad y te amas correctamente, no en formas narcisistas ni en formas extremas, ni eres una persona que no te amas nada, ni eres una persona que, yo soy Dios, a mí que me idolatren y soy el objeto más deseado y más amado del mundo. Si no caes en esos extremos, pues muy probablemente te acercas a amarte a ti mismo sanamente. Y si te amas a ti mismo sanamente, tienes muchísimas más probabilidades de amar correctamente al otro, al distinto, al que es un individuo, pero también es universal, igual que tú, es un ser humano. Da igual que cambie el género o que no. Puede ser fraterno, que yo pongo este ejemplo porque me parece el ejemplo más conectado con el amor a uno mismo, porque el amor fraternal es a un desconocido. Pero ¿un desconocido qué es? El extranjero, el que no conoces. No tienes amor, no tienes absolutamente ninguna consideración hacia alguien que no conoces. Cuando vas por la calle o cuando... No tienes ninguna consideración. Es que no tienes consideración hacia ti mismo. Te puedes creer que así te cuidas más. Mira, si yo me desatiendo a esa persona que no conozco, a mí no me es nadie esa persona. Pues no, porque en el acto de cuidar también a una persona que es desconocida, que no te es nadie, pero es un universal, es un individuo como tú, ahí se declara la potencia y la capacidad de tu amor. Así es. De otra manera, no. Allí queda perfecto la idea de que cuando nos comprendemos a nosotros mismos, cuando identificamos nuestras emociones, lo que nos lleva a sentirnos de determinada forma, es que también podemos ser empáticos con el dolor que puede sentir el otro, con el amor que puede sentir el otro. Y para ello, pues también es hacer un trabajo de introspección. Y por ello, Erich Fromm resalta mucho el tener que hacer un esfuerzo activo. ¿Qué es esto? Que yo no me voy a quedar sentado en mis laureles, nada viendo cómo pasa la vida, ¿no? Sino yo voy a hacer acciones para lograr que el amor que es propio y el amor que va hacia el resto de las personas o de los seres vivientes. Sí, permíteme un apunte al hilo de lo que estás diciendo porque me parece fundamentalísimo. Erich Fromm plantea que fundamentalmente amar no es una pasión, es una acción. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que la pasión, la raíz latina, pati, es padecer. En una pasión la padeces. No eres dueño de ti mismo.
la padeces, te sientes impulsado por algo que tú no manejas, no gobiernas. En la acción, que es distinto a la pasión, ahí se demuestra la capacidad del individuo de hacer, de dar. Ahí es donde está la verdadera potencia de amar. Evidentemente, yo también digo aquí, igual que en el romanticismo, oye, no dejes de ser pasional, pero no caigas en la pasión como una idealización, ¿verdad? De que cuanta más pasión tenga por el ser amado, más importante es la muestra de mi... Si esa pareja siente celos por la pasión que tiene hacia mí, es una muestra evidente de que me ama. Pues no. Erich Fromm le da la vuelta y dice, no, amar no es apasionarse solo. No es ser No es posesivo. poseer, no es poseer al otro, no es padecer, el pati de la pasión, pati, padecer, es acción. Amar es hacer, amar es ponerlo en práctica, que se note, que se vea, no que sea un... Ay, cuánta pasión tiene por mi amor, pero después la pasión no es nada, es humo, es humo, es humo, es humo. Que no es engañoso, ojo, que nadie me engañe, porque la conjugación de esas cosas es muy difícil, no hay un catón, evidentemente no hay un catón, ojalá lo hubiese, ¿no? Para asegurar que todo el mundo ama sanamente, porque eso aseguraría evidentemente, pues, ese concepto importantísimo en filosofía y en la vida y en la existencia, que es la felicidad, ¿no? Sí. Bien, se trata de conjugarlo sanamente. Decía alguien, ahora no recuerdo quién, ojalá pudiera tener una vida de aventura, otra de amante, otra de gran político, otra de... Como no puedo, que solo tengo una vida, trato de conjugar todas esas moderadamente y adecuadamente en la que tengo. Pues de eso se trata un poco el amor. Sí. Y también del hecho de que nosotros vamos a construir un amor genuino y al mismo tiempo también está el hecho de que, ahorita se me fue la idea, no dejarnos dominar por nuestras emociones, o sea, ser nosotros los dueños de esas emociones. Gobernar, en cierta manera, gobernarlas. Sí, estamos pudiendo gobernarlas. Por aquí dice Miri Velázquez, guión bajo escritora, mientras almuerzo los escucho y veo. Muchas gracias, buen provecho. Sí. También a 2027 Alita, que está ahorita lanzando su libro. Les recomiendo mucho visitar su sitio web y por supuesto su cuenta de Instagram y adquirir su libro si tienen la posibilidad. Mi refugio de Alita, persona especial que ha pasado por una situación dificilísima, de esas que son precisamente donde uno se puede probar a sí mismo y puede probar quién realmente lo ama. Cuando uno lo pierde todo, cuando a uno le arde la casa, cuando se queda sin lo que era su supervivencia, sus elementos, sus animalitos, etcétera, etcétera, sus medios de vida, cuando pierde todo eso, ahí es donde uno se puede demostrar a sí mismo si su capacidad de amar le hace superar esas circunstancias. Alita es una persona de esas, que tiene ese amor a sí misma que no es dañino y que en una circunstancia tremenda, indeseable para cualquier ser humano, que yo no se la deseo casi ni a un enemigo, pues perdiéndolo todo, contesta con amor, con un libro para explicar su experiencia, lo que vive, lo que siente, darse al otro. Y de, mira, a mí me pasó esto y yo, mi refugio, ese es el título del libro, al que yo invito a que lo compren. Hoy mismo ya me puse yo por teléfono con la editorial y me dijeron que va a tardar 20 días. A mí me da igual que tarde 20, que tarde 30 o 40. Alita es una persona especial, en una circunstancia muy especial, y Alita es un ejemplo claro de muchos tipos de amor de los que tratamos y trata Erich Fromm en su libro.
Sí, escribir un libro también es una forma de Ya. demostrar el amor al otro. ¿Por qué? Porque le estás invitando a que se mire a sí mismo desde este otro espejo que son esas páginas que va construyendo. Y por supuesto, como bien dices, 2027 Alita no es la excepción. Vamos a continuar Al más con este. importante, al más importante y el más de más calado. Sí, 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 recuerden mi refugio de Alita y pueden visitar su página, ahí, su cuenta de Instagram. Em, Vamos ahora a pasar al tema de el amor a Dios. Un concepto que para muchos que a lo mejor son ateos dirían, no, yo no concuerdo mucho con la idea de lo que contiene esta palabra, Dios. Pero aquí Eric Fromm nos va a explicar precisamente qué es Dios para él y en qué se ha ido transformando conforme ha pasado el tiempo para la sociedad. Em, Desde la construcción de los tótems, los ídolos, Perdón. hasta el constructo abstracto de lo que debería entenderse por Dios. Y aquí nos dice que como todos los demás amores, pues también surge de esa necesidad de dejar a un lado, de superar, de desafiar esa separatidad y poder encontrar la unión. Y entonces, a partir de esto, es que Dios va a representar el bien que más se desea, lo que uno desearía alcanzar, pero que a veces lo ve como algo muy, muy distante, El bien pero que no es supremo. imposible. ¿Mande? El bien supremo, el bien supremo. El bien supremo, bien, bien lo mencionas, eh, Perdón. que también sí lo menciona Eric Fromm. Y aquí la pregunta que viene a hacernos el autor es, bueno, esto es lo que representa a Dios. Dios representa esos principios rectores de justicia, de verdad, de amor, de compasión, pero va a depender también de cuál es el bien mayor para determinada persona. Es decir, em, para mí no va a ser lo mismo amar que para ti, que para aquel que nos está viendo. Cada quien va a tener su propia definición de amor y su propia manera de practicar ese amor. Y de allí también importa el hecho de que cómo vemos el amor a un ser supremo, a un ser superior que gobierna el mundo, ¿no? No digamos el Dios desde el catolicismo, sino el Dios como un concepto que va muchísimo más allá de eso y que de hecho lo menciona Eric Fromm, es el sin nombre. ¿Por qué? Porque trasciende todas las definiciones que podrían dársele. Y por ello es importante que mejor nos enfoquemos en lo que no es Dios que en aquello que es Dios, porque al decir lo que es, estamos limitándolo y por lo tanto lo estamos haciendo finito, lo estamos haciendo como si fuera una persona más, como si fuera un objeto más y él trasciende mucho todo ello, ¿no? Y por eso es que aquí vamos a tener a este Dios que pasa también de ser un padre protector o un padre eh, despótico en el sentido de que si no cumples con sus preceptos, pues no te quiere, ¿no? Y si cumples, entonces te da su amor a este Dios que vamos a vivenciar a través de nuestros actos. No es solo quedarnos en el pensamiento, lo que venía comentando Soge desde hace un rato. Si nos quedamos solo en pensar, a ver, yo pienso que esto es el amor, pero no vivo el amor. Entonces, ¿qué está pasando allí? Es como las personas que tienen una fe y los que practican la fe. Allí entonces yo estuve un tiempo en un grupo religioso católico, em, donde nos decían que teníamos que practicar el perdón. Y es muy importante practicar esa cualidad, esa acción, pero es muy difícil. Cuando realmente miramos al que nos ha hecho daño y miramos la herida que tenemos en nuestro interior, es muy, muy difícil
a veces trascender hacia el perdón. Y entonces yo llegué a hacer la pregunta al sacerdote que en ese tiempo estaba. Bueno, a ver, muchos están hablando constantemente de lo que es el perdón, de lo que sería perdonar, pero ¿de qué sirve que estén reflexionando constantemente sobre ello si no lo ponen en práctica? Porque lo difícil es que se realice el perdón, que se realice el amor, no nada más quedarnos en la mera idea de, bueno, esto es esto, y esto es aquello, y esto es lo otro, y esto es como debería de ser, pero no lo hago. Entonces allí es la importancia que se da en este texto, El arte de amar, sobre no quedarnos en lo que representa a Dios, sino en vivir esa situación de verdad eh, enfocarnos en amar con todo nuestro ser y con nuestra manera de ver el amor. Y también sabiendo que esa construcción de amor que hemos hecho va a ir transformándose conforme pase el tiempo y conforme vayamos madurando emocionalmente. ¿Nos puedes decir tu visión al respecto con este tema de el amor a Dios? Tú, Bueno, el amor a Dios para mí es el capítulo quizás más hondo y complejo que toca el Islam. De hecho, previo a analizarlo, sugiere, bueno, no sugiere, lo plantea que hay que entrar en una cuestión filosófica y lógica. Filosófica y lógica. Hace una distinción de lo que es la lógica aristotélica, ¿verdad? Cuando dice que Aristóteles, todo el mundo conoce su órgano, que es la gran obra compuesta de distintas obras, ¿no? Donde la lógica pues ha sido potentísima. Hasta hace muy pocos días la lógica más aplastante en general era aristotélica y lo sigue siendo en cierto modo. ¿Qué quiere decir esto? Hace esa distinción entre la lógica aristotélica y otra, la paradójica. Digamos aquí la confrontación es las figuras de Heráclito, Lao Tse, Marx y otras figuras filosóficas que planteaban que X, llamémosle X, Dios, el concepto de Dios, que efectivamente depende evidentemente de la propia concepción que va a tener el individuo, va a marcar eso, cuál es su relación de amor con un concepto, Dios, que es importantísimo para muchísimas personas. Es evidente que las religiones pues son, y yo lo digo siempre, que yo tiro más por la filosofía y la ciencia y soy ateo, lo digo desde la condición de ateo, pues aquí la lógica aristotélica viene a decir que el principio de identidad es lo básico. A es igual a A. El de contradicción, A no puede ser igual a no A. Y el tercero excluso. A no es B y no puede ser C. Bien. Sobre esa base uno va a tender en el extremo, vamos a poner aquí el fundamentalismo como fenómeno en la religión, que lo fue en la Iglesia Católica y que lo es ahora en la musulmana en ciertas facciones y en ciertas, digamos, visiones, ¿no? Tal es así que todo esto tiene implicaciones en el derecho. Yo he militado y milito en una organización sindical donde hemos tenido que defender a personas condenadas por apostasía. Es decir, que en estados donde la fe religiosa y las condiciones de la misma pasan a ser derecho aplicado y, por tanto, el que no es creyente en la fe reconocida X, pues automáticamente puede ser condenado incluso a muerte. Bien, ese es un extremo llevado al extremo del principio de identidad de la lógica aristotélica. Claro, Aristóteles es digamos, el inventor, por decirlo así, del Dios filosófico, porque el Dios de Aristóteles era el acto puro, el motor inmóvil, ¿verdad?, que además tenía la particularidad del noesis noeseos, del pensar que se piensa. Se desocupa de su creación, del mundo, de
del Lonitudo Rerum. Aristóteles decía que a partir de la luna para abajo pues era un mundo y de la luna para allá era la eternidad, y ese motor inmóvil, claro, luego cogido por el catolicismo y por otras religiones que bebieron fundamentalmente de la lógica aristotélica. Santo Tomás, en su gran obra La Suma Teológica, es puro Aristóteles, que trata con la lógica, con la herramienta de Aristóteles, como el órgano, la primera resultante, demostrar que Dios existe. Pero lo hace desde un razonamiento que es ese. Ahora bien, Erich Fromm plantea, también hay otra lógica, la lógica paradójica, la lógica dialéctica, en la que A y no A pueden ser lo mismo que X, que ese concepto final. Por tanto, ahí lo que plantea Fromm es una visión más abierta, digamos, ponen el ejemplo del hinduismo y de otras religiones, donde la vivencia con el Dios es la clave, no el pensamiento de Dios, no lograr saber qué es Dios, cómo es Dios, si es omnipotente, si es providente, porque funciona y a todo meter la lógica aristotélica en ese sentido. Casi todo católico tiende a pensar, como Aristóteles, a que Dios es providente, es el que gobierna, es el que ejerce la providencia a sus criaturas, al universo creado, al Lonitudo Rerum. Pues Erich Fromm dice, claro, Erich Fromm es judío. Erich Fromm tiene ahí unos matices con respecto al catolicismo. Tiene una visión distinta de la que, evidentemente, influye su pensamiento y sus teorías. Yo aquí es una de las partes donde discrepo seriamente, porque soy ateo. Por tanto, no tengo una visión del amor a Dios como un elemento esencial. Sí lo tengo como un elemento intelectual y sí lo tengo como un elemento que no puedo negar. Yo siempre digo que la filosofía es un saber intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un saber entre medio de otros saberes. Es decir, el religioso, el que tiene una concepción religiosa, es que no sabe nada. No, todo lo contrario. Santo Tomás fue el más racional de los católicos y utilizó la lógica, pero de una manera sutil y sublime. A ver quién haga una obra como la de la Suma Teológica hoy en día, en la actualidad. Calculo que pocos, ¿vale? Entonces, Erich Fromm lo que plantea es, bueno, si no te dedicas a la tarea imposible de ponerle nombre a lo inefable, de ponerle características a lo inefable, a lo imposible, pues al menos, yo esa sí la entiendo más, vívelo. En la vivencia de tener esa fe o de creer en Dios, el que sea, en esa vivencia es donde puedes expresar realmente que tú amas a Dios. En la otra te estás dedicando realmente, precisamente, a lo que Aristóteles decía que se dedicaba el acto puro y el motor inmóvil. Claro, no se puede rezar a un acto puro y un motor inmóvil, ¿verdad? Era una visión más bien naturalista o física, digamos, bajo mi punto de vista casi científica, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero acabó aprovechándolo pues la religión, la católica fundamentalmente, pero también la musulmana y otras, la protestante, todas, las que son de un libro, véase la Torá, véase el Corán, véase la Biblia, aprovecharon evidentemente la lógica aristotélica. Pero Erich Fromm plantea, no, hay otras religiones, el hinduismo, esto, lo otro, que plantean que es la vivencia de Dios la que es importante. Puede ser equívoca, pero es la que en verdad demuestra que tú realmente tienes esa creencia. Bueno, tal es así que en la religión católica, como ejemplo para mí, porque yo, a pesar de ser ateo, siempre digo que la católica es una, si no la que más, lógica de las religiones, la más racional de las religiones, porque encarnó, es decir, no solo se quedó, ¿verdad?, en algo, acto puro, motor inmóvil, no, la encarnó, hizo de Dios hombre,
el hombre se puso a tratar, ¿verdad?, de dar el mensaje de Dios. Y bueno, eso si lo vives, si esa vivencia la vives de verdad, si no la piensas, si no solo quieres quitar, ¿verdad?, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Mira, si tú piensas en la realidad en términos absolutos, te vas a dar una leche contra la pared y vas a desaprovechar casi tu vida. Vívelo, vívelo, al menos vívelo. La vivencia de ese amor es lo que te puede hacer realmente algo de positivo en ti. Si Así te es. vas a los extremos, evidentemente no hace cosas positivas. Creo que llega a esto, incluso al derecho a decir que si tú no crees, no eres de este Estado y te fusilamos. Apostasía. Bueno, pues esos son extremos fundamentalistas, pero vívela, vive esa relación que tú crees. Eh, Pablo de Tarso realmente es el que hace Iglesia católica, no es Jesús. Jesús estaba hablándole a los judíos, ¿no? Lo que pasa es que el mensaje de Jesús era muy potente y es una figura evidentemente influyentísima y lo sigue siendo hoy. Pero quien hace iglesia, quien materializa, quien hace institución es Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso, en sus virtudes, en las teologales, que son las más importantes, hablaba de la fe, de la esperanza y de la caritas, del charitas. Y decía, de nada vale el conocimiento, de nada vale la fe, de nada vale la esperanza si no tienes caridad. ¿Y caridad qué es? Es hacer, es practicar, es vivir. La ponía como virtud esencial. Si no hay caridad, las otras no sirven de nada, ni la fe ni la esperanza. Bueno, pues Erich Fromm aquí lo que plantea básicamente es eso, que el amor a Dios no lo pienses, no trates de poner el nombre a lo inefable, vívelo como una maravilla, como un misterio, como una gracia, como lo que sea, y en esa vivencia pues tú te puedes ver transformado positivamente, ¿no? Yo, claro, soy ateo y no soy esencialista, es decir, para mí Dios no está en todo, porque no creo en Dios. Como concepto, para mí es un concepto límite, que lo entiendo como una etapa de la humanidad lógica que sigue persistiendo y que persistirá, como también persiste la mitología, la magia y otras cosas, como conocimientos. Yo planteo aquí que si no eres esencialista, si no eres creyente, si no crees en un Dios, evidentemente te das más cuenta, fíjate tú lo que voy a decir yo, Ana, Sí, quizás es sí, contradictorio, efectivamente. te das más cuenta de que eso que dice Disfrón es precisamente el camino adecuado. Porque, ¿cómo vas a amar? Lo hablábamos antes entre el amor romántico. Es un misterio y lo será siempre. Vívelo. Aprovecha que es un misterio. Aprovecha que es una maravilla que no vas a conocer nunca. Disfrútala por eso. Y precisamente maravíllate por eso. Encántate con el mundo por eso. Pensarlo, pues es lo mismo que decía Aristóteles, ¿verdad? El creador, el acto puro, el motor inmóvil, tenía la particularidad del noesis noeseos, de estar pensando que se piensa. El dios aristotélico, que es filosófico, es pensar que se piensa. Bueno, bajemos a lo humano y no te creas Dios, porque hay una desproporción. Hablando de amor de un individuo a Dios, el que crea, el que sea creyente, hay una desproporción evidente. Él es el primer analogado, es el bien supremo. ¿Cómo vas a conocer tú, con el pensamiento, el bien supremo? Por favor, no te creas Dios. Vívelo, pero no te creas Dios. Por aquí nos envía saludos eh, Betsabe ay, espérenme, es que mis ojos y la letra Sí, chiquita no se Betsabe, llevan un bien. saludo a Betsabe. Betsabe Letamendi. Betsabe. Saludos, una disculpa por no haber podido pronunciar bien desde el principio tu nombre. Em, y aquí hay una frase que creo que envuelve precisamente todo y que viene en el libro del arte de amar de Eric Fromm. La realidad final, lo uno fundamental, no se puede encerrar en palabras o en pensamientos.
Ya, trasciende todo eso ya. y precisamente es hasta que uno es capaz de experimentarlo en carne propia, es que puede entenderlo. Por otro lado, hay una pregunta que a mí me surgió, que dice eh, Eric Fromm, que el hombre que no es creyente se sabe solitario y que en esa soledad sabe que solo depende de él mismo. Él tiene su libre albedrío, él tiene la posibilidad de cambiar o no su destino, porque no depende de una fuerza superior externa a él. Y al mismo tiempo, eh, allí lo que lo une con los otros, lo que le hace vivir el arte de amar, es el donar parte de su ser, ¿no? El darse Darse. a sí mismo, a los demás, y en ese servicio a la comunidad, por así decirlo, es que logra esa comunión con el otro. ¿Cómo se podría entender desde esta visión aristotélica esa cuestión? Porque a mí me cuesta mucho trabajo. Sí, claro, claro, Tú sí, sí. sabes que de cierta forma yo creo en algo superior, en una fuerza superior. No, no sé si en Claro, el Dios católico como tal, pero en una fuerza superior sí. Y sí, yo me voy más hacia la lógica paradójica, que tiene que ver con este sí. hinduismo, con este budismo que nos explica que precisamente, como lo decía también Heráclito, nunca te vas a bañar en el mismo río dos veces, porque siempre está en constante flujo el agua y Claro. uno también está en constante evolución, entonces nunca se es el mismo, por lo tanto, nunca podemos Nunca se puede estar conocer plenamente. Nunca se en puede conocer la plenamente. totalidad plena de lo que somos y de lo que es nuestro Claro. entorno. Pero bueno, en cuanto a la visión aristotélica, ¿tú Sí. cómo me podrías ayudar a entenderlo? Sí, Porque sí bueno, a me ver, cuesta mucho trabajo. es un brete importante este, pero no, es un toro grande, pero es igual. Voy a la plaza y a torearlo. Mira, yo soy fundamentalmente aristotélico, aunque tengo influencias también platónicas y yo he bebido de todos los filósofos que pude y luego al final, pues intento, ya a estas alturas de mi vida, pues tener un sistema filosófico porque creo que esto es insoslayable. El religioso tiene un sistema filosófico. La religión es filosofía, es una forma de conocimiento. Filosofía es amor al conocimiento, con lo cual la religión pretende también conocer, lo estabas explicando aquí. Y como la que impera en este caso, en la católica, pues es la lógica aristotélica, pues yo te diría pues un par de cosas como o desde un sistema, porque si tú no tienes un sistema filosófico, cojeas, solo tienes opinión. Ahí soy platónico yo. Platón decía, diferenciaba la doxografía, tener opinión. Uno puede tener una opinión, pero si no tiene argumentos y razonamientos que lo avalan, ¿de qué sirve una opinión? Platón se inclinaba por la episteme, por el conocimiento. Entonces yo me inclino un poco, aquí soy platónico, más que aristotélico. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes un sistema, en el mío, un materialismo filosófico, entiendes que la materia es la que genera todos estos fenómenos, las ideas, las creencias. La base es material, no es ideal. La idea no es la que configura mundo, no es la que hace universo, no es la que crea, sino que es la materia que está ahí eternamente y que tiene fenómenos y que se manifiesta en fenómenos como el pensamiento, las creencias, la fe o no. Como soy materialista, parto de la base de que la religión es una materia de estudio también. La creencia en Dios es una materia de estudio también. Pues el materialista, el mío, el sistema que estoy tratando de hacer y que seguramente me pasará toda la vida, pero es una gran caja de herramientas que creo utilizar, parte de la base de que hay una materia subí, yo le llamo así, materia subí, no se lo llamo yo, esto es Gustavo Bueno, el filósofo, el último en el que yo bebo y que tiene un sistema potente. La materia subí es la totalidad. ¿Cómo puedes aspirar tú, cómo puede aspirar el ser humano limitado que es a conocer eso? No, no hay posibilidad, no hay un conocimiento absoluto, eso está ya claro, ¿vale?
Con lo cual, si no hay un conocimiento absoluto, olvídate de eso. Vive, que es un poco lo que plantea Erich Fromm, ¿no? Vivir la experiencia es lo que puede marcarte a ti un mínimo conocimiento. Pero, ojo, piensa siempre desde el que plantea ser creyente, tener una fe religiosa, vívelo en vez de piénsalo. Pero digamos que aquí la impostura, lo hablo en esos términos, es aristotélica. Entonces es el pensamiento lo que imperó entre tratar de ver qué es Dios, qué es Dios, qué es la totalidad, qué es el onitudo rerum. Pues quiero saberlo. Pues criatura, te vas a perder. Yo que soy materialista entiendo eso y parto de la base de que hay una posibilidad de conocer la materia y sus fenómenos. Pero hay una imposibilidad real, manifiesta, de conocer el absoluto, el todo. Entonces, automáticamente, no es que me olvide, trato de ir conociéndolo y acercándome. La evolución del conocimiento lleva a conocer mejor la materia, sus fenómenos en las distintas manifestaciones. El pensamiento, la filosofía, la religión, todos. Pero desde mi punto de vista parto de eso, de que la materia es lo primero y lo demás son fenómenos de la materia. Pero la conclusión de que todo, no puedo conocerlo. No me olvido de él, quiero acercarme, pero vivenciándolo, porque desde el pensamiento, ni la ciencia, ni nada. Es más, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Los que son y parten de una visión religiosa, sea esta cual sea, sí. En el caso de Fromm es judía, en el caso de Einstein también era judío y era el principal científico que sigue teniendo una influencia trascendental, pues él decía que Dios no jugaba a los dados, ¿vale? Entonces ahí la ciencia, el conocimiento más, digamos, acercado a las verdades apodícticas, que es la ciencia, es la clave de la ciencia, la lógica pura, sí, pues tiene esa apostilla, ¿verdad?, de un judío científico enorme, grandísimo, magnánimo, que decía que Dios no jugaba a los dados. Bueno, yo ahí parto de la base de que ese hombre, Einstein, con una influencia importantísima, como la tiene Jesús y otras figuras fundamentales, es idealista. Es materialista en otras cosas, científicamente trata de ver cómo se comporta la materia, coge la mecánica de Newton y le da totalmente la vuelta, ¿vale? Y entonces eso tuvo unas repercusiones enormes. Los físicos que están hoy en Bruselas con el bosón de Higgs, tratando de ver la partícula más pequeña de materia, dicen, la gran mayoría de ellos, no todos, dicen que están buscando la partícula de Dios. Bueno, ciencia, religión, filosofía, saber, son todos saberes, pero ninguno de ellos, bajo mi punto de vista, va a alcanzar el absoluto. Nunca. Okay. Muchas gracias por la aclaración, porque sí, a veces es difícil entender otras visiones, pero siempre es bueno escuchar lo que otros también opinan y ven y cómo perciben esa realidad. Claro. Y creo que una de esas frases que yo disfruté muchísimo al leer este libro es el pensamiento percipiente, o sea, el que percibe debe trascenderse a sí mismo para alcanzar la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es tan enorme que está conformada de pequeñas verdades, claro, que si no las unimos todas, podemos llegar a una intolerancia, ¿no? A un no respetar la visión del otro. Yeah. Y es lo que creo que por eso yo me voy más hacia la lógica paradójica en este sentido que plantea Fromm, porque allí nos dice que precisamente este tipo de experiencia ideológica nos lleva hacia un comprender que el otro puede pensar o no igual que a nosotros y no por ello está en un error. Claro. Simplemente su forma de entenderlo, de cómo el ser humano pues está en constante transformación, nunca va a ser el mismo,
¿Por qué? Pues por todo lo que se vive, ¿no? Y por cómo cada experiencia que vivimos nos va cambiando en cuanto a nuestra manera de vivir cada experiencia. Puede a veces repetirse, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso les comparto, eh, hay experiencias que se me repiten porque algo no aprendí en ese momento y ya después puedo Lo capto, absorber, procesar mejor lo capto, claro. esa vivencia y transformarla, ¿no? Claro, El otro es el hecho de que vamos a necesitar de una meditación, pero una meditación concentrada. ¿Y claro, esto a qué nos lleva? Que ese silencio, ese estar con nosotros mismos, es el que nos va a llevar a nuestro verdadero conocimiento, claro. el conocimiento mayor que es el de nosotros mismos, ¿no? A Sí, partir de conocernos a nosotros podemos ser capaces de querer comprender y conocer al otro, al que está frente a nosotros, claro, esa otredad que ya no nos va a dar temor, que ya no nos va a claro. causar extrañeza, sino que vamos a querer, a sentir esa atracción hacia lo desconocido para Sí, eh, conversar, dialogar entre sí, distintas perspectivas. Y también por aquí algo que rescataría yo también es la cuestión de que de esa lógica aristotélica surgió la ciencia. No claro. todo es negativo, ¿no? O sea, No, no, aunque no, por supuesto. el pensamiento occidental llevó a cierta intolerancia Claro, frente a otras formas, como tú decías, de creencias religiosas y que acentuaban más el pensamiento que la acción concreta, como podría decirse de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. lo que existe, Acá sí, primero existo y ya luego lo pienso, ¿no? sí, Entonces es em, ese pensamiento occidental nos lleva así a esa intolerancia y a creer en un Dios impuesto, ¿no? Que aunque no se viva como de acuerdo a los principios rectores que marcó, pero mientras se crea en él, en apariencia, es suficiente. Y acá en la lógica paradójica es al contrario. Acá no solo lo pienses, también vívelo, como claro. nos lo venías comentando. Y en esto se unen ambas. Sí, Es lo sí. maravilloso, porque aquí no es malo quedarnos en la acción y tampoco es malo quedarnos en el pensamiento, pero lo mejor sería unir ambos, Combinado. hacer un equilibrio. El espíritu del proyecto del mundo según Soji Polkan es poner en correspondencia las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de ver y de creer, etcétera, etcétera. Y ese es el espíritu, un espíritu que trata de ser dialéctico en el sentido positivo de la palabra, de que tú me ayudes a conocer a mí y yo a conocer a ti. Me voy a atrever a una cosilla, no voy a tratar de explicarte yo a ti aquí, ¿no? Pero tú evidentemente eres una persona idealista, fundamentalmente filosóficamente idealista, partes de la base de que la materia fue creada y si fue creada, pues fue creada por un Dios, por un ente superior que es providente, es el inefable, lo que quieras, es aristotélica. Tiene también un corte platónico, Ana Berta. ¿Por qué? Porque Platón decía que había un mundo, el mundo, digamos, sensitivo, el mundo que ves, el que sientes, y luego el otro, el mundo de las ideas, ¿no? Por eso eres idealista, ¿no? Eres platónica en ese sentido. Eres aristotélica en el sentido de que crees en un Dios. Pero luego viene un poco esta influencia que dice Fromm en ti. Tú eres budista, tienes influencias budistas, si no me equivoco, por Sí, olfato, vaya. fíjate. Bien. Y el budismo es una religión atea. Ujú, No hay un Dios en el budismo. Hay no, un estado que es el nirvana que uno puede conseguir. ¿Cómo? Pues en una de las versiones, pues evitando el deseo, ¿no? Anulando el deseo, eliminándolo el deseo. Yo en ese sentido soy muy irónico y sarcástico y digo, pues entonces el mejor budista es un muerto.
porque yo creo que el deseo es imposible de erradicarlo. Es parte de nuestra esencia como Bien, seres pero humanos. eres budista, por tanto, te mueves ahí precisamente en una, digamos, en un marco de influencias que tú tratas de mm, vivirlas, vivenciarlas y de proponerlas para bien del otro, para que el otro también, pues, Desde su sienta visión, ese desde su amor, ética. etcétera, etcétera. Ujú. El budismo, evidentemente, pues una religión en el que el amor también juega y es Así es. fundamental, pero te mueves y navegas en esas como todos, porque la realidad efectivamente es contradictoria. No es, no es esa ciencia, porque la ciencia yo siempre digo, pongo el ejemplo, ¿no? Y yo que soy muy aristotélico. Ahí le hago una crítica a Aristóteles o al aristotelismo más férreo cuando hablo de ciencia. La ciencia tiene un peligro, a diferencia de la filosofía. La filosofía tiene que beber de las ciencias. No puede, yo creo que no puede haber una filosofía que no beba de las ciencias, porque si se aparta del conocimiento y las ciencias son lo que más se acerca, pues evidentemente tu filosofía es coja, carece, es débil y no se sostiene. Puedes pensar lo que quieras, pero si luego en la realidad no lo ves plasmado, pues puedes creer en lo que quieras. Pero la ciencia tiene una dificultad ahí, y es el reduccionismo de la misma. ¿Qué es el reduccionismo? Pues si yo hablo con un físico y le pregunto, ¿qué soy yo? ¿Qué es esta silla en la que estoy sentada? ¿Qué es esto que tengo aquí detrás? Y el físico, el científico físico, te va a decir, todo física, es reduccionista. Aquí hay un ejemplo entre un Nobel de química y un filósofo, Gustavo Bueno, que yo pongo eso como ejemplo, ¿no? Severo Ochoa. Severo Ochoa, un asturiano que fue Nobel de Química, cenando con Gustavo Bueno en una cena. Gustavo Bueno portaba un libro de poesía. Y entonces empiezan a discutir en el terreno filosófico y científico. Y Gustavo Bueno le dice al Nobel de Química, querido Severo Ochoa, ¿qué es este libro? Y bueno, si se lo quema, si se lo reduce, pues es pura química. Y entonces le pregunta este filósofo grandísimo que es Gustavo Bueno, le pregunta al gran científico, que lo era, por eso fue Nobel, Severo Ochoa. Entonces los versos de este libro, ¿cómo se unen? ¿Por enlace covalente? No. Hay realidades, hay planos de la realidad que no son solo química o no son solo física. Evidentemente hay mucha química en la realidad, evidentemente hay mucha física en la realidad, pero hay planos que no son solo pura física o pura química. El reduccionismo científico es una forma de hacer ciencia totalmente errada, equivocada. Va un, Por el hecho de que bueno, está como, no sé si me expliqué con esto, pero un poco sí, era al hilo de lo que tú estabas mencionando, ¿no? Porque yo soy aristotélico y por tanto la ciencia, para mí, filosofía y ciencia bastaría para tratar de solventar el problema que representa la existencia humana, reconociendo los límites y todo esto, y ujú, desde el punto de vista de un sistema filosófico que es el materialismo. El materialismo filosófico para mí es la caja de herramientas, ¿no? Pero no caigo en el reduccionismo de la ciencia como único saber y como saber absoluto, ¿no? Puede tener el peligro del reduccionismo. sí. Decía Letamendi, el gran médico español, a los propios médicos, le decía, el médico que no sabe más que de medicina, ni de medicina sabe. Ujú. Tienes que atraer todos los demás conocimientos, ¿no? Claro, En cuanto al plano artístico, en cuanto al exactamente. plano social, no quedarse en un momento donde pareciera uno muy cuadrado, ¿no? Solo es así el mundo y ya no Sí, me salgo de esto, ¿no? No, también saber escuchar otras formas en que se puede entender el mundo y que a lo mejor no sabíamos ni
puesto a reflexionar en ello. Y por eso me gustaría atender a lo que decías de cómo me estudiaste rápidamente. Bueno, Eh, yo soy de la visión de que, y lo comparto con todos ustedes con mucho cariño y de todo corazón, de que uno va construyendo su propia filosofía de vida sí, a través de todo lo que va descubriendo en los saberes de distintas materias, sí, no solo de una sola. Y por ello, nunca vamos a creer exactamente lo mismo que creíamos hace 10 años. Em, Ante esa situación es que yo entiendo el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, no desde la visión que podría llevarnos rápidamente a la figura de Siddhartha Gautama como el ser em, real que fue, sino me enfoco más en lo que, en la travesía que él vivió. ¿Y qué es esto? Que él a lo largo de su camino va descubriendo distintas claro, filosofías eh, y no se casa con ninguna. ¿Por qué? Porque a cada una le encuentra por allí algún huequito que no está lleno y que no le hace sentirse a él satisfecho con lo que está brindándole esa forma de pensar, esa forma de vivir, em, el querer alcanzar el nirvana en ese caso. Y acá lo que vemos es que este personaje se enfoca más en conocerse a sí mismo, en que aún con sus errores los sobrepasa, aprende de ellos y va construyéndose a sí mismo una nueva comprensión del mundo y de sí. Y es por ello que ese libro yo siempre lo recomiendo ampliamente porque es una manera de vernos a nosotros mismos como seres humanos. Cuando a lo mejor estamos nada más viendo nuestra religión como la única verdad, nos perdemos la oportunidad de em, escuchar lo que el otro tiene que decirnos y lo que a lo mejor eh, nos va a brindar una mayor sabiduría, porque a eso, desde mi punto de vista, a eso venimos a este mundo físico, a ir evolucionando escalón por escalón, paso por paso, y en determinado momento esa evolución va a llevar a que se libere nuestra energía, nuestra alma, y quedemos libres de este contenedor corpóreo que es nuestro cuerpo y nuestra mente. De ese modo entender y poder aprender todo lo que es el universo, el multiverso. Em, entonces de allí es que yo no estoy casada ni con el catolicismo ni con el budismo, porque hay cosas con las que no concuerdo, sino que yo creo mi propia filosofía de vida a partir de las ideas que yo quiero retomar de cada uno. Y se podría decir que soy católica a mi manera, sí, 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 claro. eh, muy liberal, Sí, sí, pero sí. así soy. En fin, yo creo que te hice un retrato aproximado. No sé si evidentemente te ves reflejada en él, porque como muy bien decíamos al principio, pues uno siempre es un misterio para el otro y mejor que así sea, ¿no? Eh, yo tengo las obras completas aquí de Germán Gess, porque para mí también fue un escritor fundamental. Una maravilla. Creo que están aquí. Bueno, son dos tomos. Germán Gess. A mí me influyó Germán Gess enormemente. Germán Gess, bueno, yo la primera que leí, pues no fue la de Siddhartha, que la leí y es una estupenda obra que está pues muy influida, bueno, Germán Gess en su filosofía está muy influido por el budismo Sí, o por las, digamos, religiones, sobre todo el budismo, ¿no? Pero también algo de hinduismo. Bien, en Parménides hay unas gotas del Vedanta, en todos los pensadores hay unas gotas de alguien. En Hess hay unas gotas claras, lluvia clara de budismo.
Siddhartha es una referencia clara. Siddhartha Gautama es la persona real que en su vivencia, viviendo en un palacio, donde esa realidad podía engañar, eso es un poco también la alegoría platónica, ¿no? Eso podía ser para él el mundo, pero no, quiso salir y allí vio el sufrimiento. Al salir del palacio, ¿verdad? Pues Siddhartha Gautama vio el sufrimiento, vio el dolor, vio la realidad. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿eso es experiencia o no es? Por eso yo digo que la religión o es experiencia o no es. Si es solo pensamiento, pues es una parte, evidentemente, importante, porque todo el mundo piensa en las cosas, también en qué es Dios. Bien, pero si te quieres perder, sigue ahí pensando R que R, a ver cuáles son las características de Dios o lo que sea. Mejor es vivirlo, mejor es vivenciarlo, y en el caso del budismo, que es un ateísmo, es una religión atea, pues lo que trata de llegar es a ese estado de Buda, ¿verdad? A ese nirvana, que supuestamente es el estado ideal de serenidad, de falta de deseo, de un deseo que te mueve y te conmueve, pero en negativo, etcétera, que es dañino, etcétera, etcétera. Germán Hesse yo lo oí primero el Lobo Estepario. Y el Lobo Estepario me hizo tilín, me gustó, me encantó. Yo recomiendo muchísimo las obras de Germán Hesse. Pero, acto seguido digo que Germán Hesse es idealista, al contrario de Soje Polkain, que es materialista. Y, ojo, el materialismo se le acusa mucho de grosero, ¿no? Porque parece que en el común, pues el materialista es el que le interesa lo pecuniario y el idealista es el que tiene altos valores, altos ideales. No, filosóficamente no tiene nada que ver. ¿Cuál es la distinción? Lo digo para tratar de poner en correspondencia las ideas. ¿Cuál es la distinción en el corporeísmo? ¿Por qué? Porque la materia tiene fenómenos que no son corpóreos, pero bajo el punto de vista materialista no dejan de ser materiales. Un dolor de muelas es incorpóreo. No. Un dolor de muelas es incorpóreo, no tiene, pero es material. Es incorpóreo, bueno, pero es material. O sea, se puede percibir ese dolor, ¿no? Entonces, en tanto que se puede percibir, pero no es corpóreo. No tiene átomos, no es... No. ¿Me explico? No, el dolor es un fenómeno de la materia. Hay una muela, hay unos nervios que, excitados por algún problema que tiene la muela, una infección o lo que sea, pues te alarma con un dolor que es incorpóreo, pero no es inmaterial. Aquí es una de las distinciones del idealismo y del materialismo. Claro, quizás se entienda muy bien en el caso de un dolor, porque un dolor pues no es nada sutil, no es nada... No. Pero cuando hablamos de ideas, ya hablamos de algo que parece que son cosas extensas, etcétera, etcétera. Las ideas son incorpóreas, pero no son inmateriales. ¿Por qué? Porque es de la materia de la que estamos formados un fenómeno de la misma, de la evolución, del desarrollo, etcétera, etcétera. Las ideas, las creencias, desde el punto de vista de un materialista filosófico, son incorpóreas, pero no son inmateriales, son materiales. Desde el punto de vista idealista es a la inversa. Es a la inversa. Esa es la gran diferencia, básicamente. Y luego ya para finalizar y rematarlo, pues diré una cuestión que para mí es central en este sentido, ¿no? Sí. Y que creo que con esto puedo contribuir también a tratar de aprender yo mismo, ¿no? A tratar de aprender yo mismo, porque no me creo en posesión de la verdad. La verdad, si te crees en posesión de ella, pues yo creo que es el primer síntoma de que te equivocas. Sí. Hay un ejemplo ligado al término filosofía, ¿no? Que viene pues, en las consideraciones tusculanas de Marco Tulio Cicerón. Ahí el general León le dice a Pitágoras, uno de los grandísimos filósofos y matemáticos, le dice: Pitágoras, eres un sofos, un sabio. Un sabio supuestamente lo sabe todo.
Y Pitágoras le contesta hermosamente, dice, no, general León, no soy un sofos, soy un filósofos, un amante de la sabiduría, del conocimiento. Eso es una diferencia sustancial, porque el amante del conocimiento vivirá siempre hasta que se muera queriendo conocer, pero nunca se sentirá sabio, que lo sabe todo. Ese es el primer síntoma, si llega a esa consecuencia, a esa conclusión de que no es sabio, precisamente. Sí, muy cierto. Yo concuerdo con esa última frase, porque el ser humano jamás deja de aprender de todo su entorno, de la naturaleza, del universo, de sí mismo, de los demás. Nunca se deja de aprender. Nunca. Em, el tiempo se nos va volando, So, que es un deleite poder conversar contigo siempre. Eh, Yo también. ni se siente el tiempo, Sí. pero, pero bueno, todo lo que inicia tiene un fin, En fin. lamentablemente. Sin embargo, no me quiero ir sin antes abordar brevemente lo que es el amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea, porque aborda muchos temas también muy interesantes, que sería para un tercer programa, pero no sé si tú tengas el tiempo, la disponibilidad. No, sí, sí, yo estoy aquí en fin, estoy en mi salsa, Ana. Por mí, por el tiempo, no te preocupes. Ya me incorporé al trabajo porque ya he sanado y ya, bueno, y ya me incorporé al trabajo y mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pero aún tengo tiempo para hablar un poco de la desintegración del amor, esa hipótesis, ¿no? de teoría final del libro del arte de amar, del grandísimo libro, y Sí. puedo echarme 5 minutos o 10 más que sin ningún problema, sin ningún problema. Ok, entonces, a mí me hubiera gustado dejarlo para un tercer programa, pero dado que también todos tenemos otras actividades, vamos a abordarlo rápidamente. Y aquí nos dice, también nos recomienda otro libro estupendo, maravilloso, que yo les recomiendo también ampliamente y del cual vamos a estar hablando próximamente en Galaxia Berta, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ya, dos cosas. Por esa satisfacción que se busca en el momento, en ese instante, y ya no existe la paciencia. Em, pero no solo trata de, nos platica de ese libro el autor, sino que también nos habla de los pseudoamores y de los amores neuróticos. ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso, Soji? Bueno, pues yo creo que aquí, digamos, es la conclusión de la almendra que fue todo lo que hablamos, ¿no? Es un correlato de su teoría llevado a la época contemporánea que vivió y a sus condiciones materiales, y etcétera, y a sus visiones filosóficas sobre todo, el amor también. Entonces, claro, él plantea que una sociedad capitalista en la que lo importante es la mercancía, ¿verdad? Ese fetichismo sobre el objeto, y muchas cosas más, que no me voy a alargar aquí, voy a procurar no alargarme, que yo tengo tendencia, ¿no? Lleva precisamente al engaño en cuanto al amor. Y aquí, veladamente, bajo mi punto de vista, veladamente, está poniendo en crítica, desde su visión como judío, a otra religión importantísima que es el protestantismo. Yo tengo aquí una obra clásica de Max Weber, contemporáneo de Marx, que se titula La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bien, esa obra la leyó, estoy seguro, Erich Fromm de cabo a rabo, porque su conclusión lleva a que en ese capitalismo que vivió él, nosotros vivimos en un sistema capitalista ya con otras condiciones, pero en lo esencial, básicamente, en el que vivió él, evidentemente, pues la forma de amar pues tenía sus patrones, sus referencias en el cine, aquí y allá, pues ponía una serie de ejemplos, no me voy a alargar. La crítica fundamental es que esa sociedad que lleva al individualismo, que lleva a la eficiencia del individuo en hacer,
no sé si recordáis, quizás yo la vi, pero y alguna gente que nos observa, Tiempos modernos de Charlie Chaplin. Tiempos modernos de Charlie Chaplin es una crítica de Charlie Chaplin a el industrialismo. Y entonces él estaba como apéndice de una máquina solo, y cuando acababa el trabajo y estaba apretando unas tuercas, se llegaba a ver al ser humano, al individuo, pues en medio de engranajes que lo comían y que lo tragaban. Él salía del trabajo, en ese personaje de Tiempos modernos, con el gesto del trabajo que hacía. El hombre ahí en el capitalismo, que solo el beneficio, solo el fetichismo del objeto, solo el individualismo, solo, etcétera, etcétera. No voy a hablar más. Eso es enemigo fundamental del amor. Porque en esas condiciones la persona es un apéndice del sistema. En esas condiciones la persona tiene tendencia a ser un single, por decirlo en términos que se utiliza hoy. Un single, un individuo que se siente solito. Autómata, y con, ¿no? un autómata. El autómata de Charlie Chaplin, cuando salía al trabajo y seguía haciendo pues esa función, ¿verdad? Bueno, pues por resumir, yo creo que aquí es una crítica al sistema económico, social y a sus valores, a su axiología de valores, que implica que son de carácter muy protestante, porque en el protestante se rompe con una idea clásica que yo ahí prefiero la influencia católica que la protestante, pero la que influyó más finalmente, bueno, en Latinoamérica el catolicismo influyó muchísimo, pero también hay una rama protestante que influyó pues, en Argentina, en fin, en países, en Chile, aquí y allá. Yo aquí le doy un poco la razón a Erich Fromm, en esa evaluación o en ese análisis de que el sistema productivo, el sistema social, el sistema cultural que implicaba y la axiología de valores que ponía en la educación a las personas, en la influencia a las personas, pues iba contra la posibilidad de amar bien a fondo y de recoger los frutos de un amor maduro, solvente y emocionalmente profundo. Comparto esa crítica porque no hay más que verlo, que hoy las parejas duran lo que duran. Hoy vivimos un capitalismo neoliberal que tiene también una particularidad. Este mismo aparato, que para mí es un medio, yo le llamo muchas veces la cueva de Platón, utilizando esa alegoría, pues es un poco, digamos, la resultante del capitalismo más efectivo. Nos permite comunicarnos. Esa es una cuestión positiva. Nos permite hablar a personas que estamos tú en México y yo en España, cosa que antes solo por carta y difícilmente. Pero también, aunque no lo parezca, nos individualiza, nos atomiza, nos hace narcisistas, nos hace potencialmente, pues, incapaces de amar. Esa es la conclusión un poco de la desintegración del amor. Yo creo que el amor es un fenómeno también histórico, va cambiando y malamente o mejormente se va adaptando a las circunstancias materiales, a las circunstancias del contexto económico, político, real, etcétera, etcétera, y de valores que imperen. Evidentemente en el capitalismo y en el protestantismo se borra del mapa y la relación es mía con Dios. Mía con Dios. Y Dios puede hacerme un agraciado, si quiere, o puede hacerme un desgraciado. En el protestantismo no hay esa rama del charitas, de la caridad, del cuidar al otro. No. Válgase usted por sí mismo. Se referencia, por ejemplo, en las pandemias, la distinción de los países, de cómo trataron la pandemia del COVID. Si eran países de corte muy católico, la tendencia es a cuidar al otro, al exponerse incluso, ¿no? La del protestante es que haga todo el mundo lo que quiera y que se muera el que se muera. Puedo poner ejemplos al principio pues en Estados Unidos, en Inglaterra, países evidentemente protestantes, y en otros. Búscate la vida, Moreno.
eso es un darwinismo social que es, si puedes, sobrevive, y si no, pues lo siento. Aquí vamos a seguir quedando algunos y esto va a seguir. El ser humano va a seguir a pesar de la pandemia. Bueno, pues esa conclusión es la que finalmente hace, con ese epígrafe de desintegración del amor, Erich Fromm, en una época que es la que vivió él. Y hay que, evidentemente, entenderla en ese contexto. Pero podría ser muy vigente en el Sí, contexto de hoy también. Podría ser muy vigente, bajo mi punto de totalmente vista. de acuerdo. No, sí, Bueno, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también a lo que creo que nos invita este extraordinario autor Eric Fromm, es a no construir relaciones superficiales o desde un amor inmaduro e irresponsable, ¿no? Sino todo lo contrario. Hacer de nuestra vida un arte de amar. Y en ese arte de amar, pues que esté presente eh, la equidad, la disciplina, la paciencia, y con la paciencia pues viene precisamente el tener la virtud de saber que a lo mejor no lo tengo al momento, pero esforzándome por claro, alcanzar un amor sincero, verdadero y duradero, pues debo de poner también de mi parte, ¿no? No esperar que llegue solito, sino que es algo que se va construyendo. Si bien la atracción puede ser momentánea o así a primera vista, pero lo que fortalece al amor es lo que viene detrás, lo que hacemos nosotros para que ese amor sea fructífero y continúe floreciendo. claro. Pues muchísimas gracias, Soje, por tu tiempo. Yo sé que tienes muchas otras actividades, pero muchísimas, muchísimas gracias por aceptar hablar de este hermosísimo libro, El arte de amar de Eric Fromm. Yo sé que conoces también el resto de su obra. em, y, y bueno, pues ojalá algún día podamos volver a coincidir en estos en vivos. Seguiremos aquí en Galaxia Naberta desde esta sección que forma parte del mundo según Soje Polkaem. No se pierdan también el contenido que está brindando todo el equipo de El Mundo Según Soje Polkaem. Es extraordinario, lo van a disfrutar al máximo en YouTube, los encuentran también en ese canal maravilloso, El Mundo Según Soje Polkaem. No se olviden de ello. Y también, por supuesto, en Galaxia Naberta seguiremos hablando de más libros que esperamos sean de su agrado y les inviten a releerlos, a leerlos, a verlos de otra manera distinta como lo habían percibido o a coincidir con lo que les estaremos comentando. La siguiente transmisión en vivo será el 21 de julio, pero esta vez será a las 2:30 de la tarde, hora de México, 9:30 de la noche, hora de España. Esperamos poder contar con su presencia virtual y si no, de todos modos, se queda aquí para que quienes lo puedan ver en diferido también lo disfruten. Muchísimas, muchísimas gracias por brindarnos también parte de su tiempo, cada uno de ustedes que vio este programa, que nos acompañó en toda la transmisión en vivo o en un ratito. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Un abrazo a la distancia. Mi nombre es Ana Berta y fue un placer el poder compartir hoy con Soji y con ustedes otras visiones de este libro maravilloso. Te cedo la palabra, Soji. Nada, manifestar que estoy muy satisfecho de este espacio que tienes, que es tuyo y que yo lo que quiero es que me maravilles y me asombres con el nuevo libro. Por supuesto, si vuelve a ver uno de Erich Fromm, que tiene una obra amplia, extensísima, El miedo a la libertad, Ética y psicoanálisis, Tener o ser, bueno, ahí yo la conozco toda bien, también, pero ya que me sorprendas con el próximo libro, porque creo que eso, hablar de eso, aunque sea desde distintas visiones, es el espíritu del mundo según Soje Polkaem, y creo que también es el espíritu de Ana Berta y su galaxia, porque yo en este caso no domino absolutamente las consideraciones de Ana Berta. Ella hace lo que quiere, propone lo que quiere, y gracias a los que nos ven o a los que nos verán. Es por ellos también, por lo que hacemos esto, con todo el amor del mundo. Hablando de amor y del arte de amar, lo hacemos
con amor por el trabajo bien hecho. Y tú representas para mí una persona que hace las cosas con amor por el trabajo bien hecho. Muchas gracias, Sofi. A ti, al De final. verdad, muchísimas gracias. Es un verdadero honor y privilegio formar parte del Mundo Según Soje Polcaem, y estoy muy agradecida de verdad y a cada uno de ustedes también por ver estos programas, estas capsulitas literarias, que precisamente como bien lo mencionas, son hechas con muchísimo amor para todos ustedes y para que todos amemos la literatura y veamos que no es nada complicado acercarnos a esas grandes obras, sino al contrario. A lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo, pero es tenernos paciencia. También los libros a veces no llegan en el momento en el que nos hubiera gustado que llegaran, pero creo que cada cosa llega en su momento justo y los libros pasa con ellos lo mismo. A lo mejor en ese momento no estamos del todo preparados para acercarnos a su lectura, pero más adelante a lo mejor sí. Entonces, no nos cerremos a la posibilidad de conocer nuevos autores, de conocer nuevas voces literarias o las ya que son clásicas y que tienen muchísimo que aportarnos. Estaremos en contacto con cada uno de ustedes para que continúen disfrutando de este maravilloso espacio de literatura que también esperamos sea de su agrado. Y bueno, un abrazo de corazón a corazón a todos ustedes, hasta España y hasta todo el mundo, y en México, por supuesto. Lo Y bueno, recibo. hasta la próxima. Un beso, Ana, y a todos los que nos vieron.